Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar el Journal Club de hoy que me tocó a mí. Em, Elegí un trabajo de la Pediatric Anesthesia, que es donde habitualmente yo busco para estos journals, em, que trata de la dexmedetomidina, que al interior del grupo pediátrico algo también hemos ido conversando, entonces por eso me llamó la atención este trabajo. eh, y quise presentarlo hoy día. Este trabajo salió en la revista de mayo de la pediátrica anestesia. Es un estudio randomizado, doble ciego, dosis controlada para el uso de DEX como droga única para procedimientos de sedación en niños y adolescentes que experimentaron resonancia nuclear magnética. De los autores Umar Khan y Gregory Hammer, básicamente. Hay también un autor japonés, Suzuki, y los tres últimos, Chiles, Chime y Chappell, em, son autores que están asociados a Pfizer. Así que al empezar, como que llama un poquito la atención. Ellos reportan que son trabajadores de Pfizer, la que aporta la DEX. En cuanto a los autores, Umar Khan, un poco en PubMed, captar qué tipo de publicaciones tiene. Hay muchas, yo creo que por el alcance también de nombres y de apellidos. Él es un profesor asistente que trabaja en el hospital de Texas, de Children en Texas. Eh, Igual hay algunos trabajos, hay otros, tiene otro trabajo que es coautor de DEX, uso de DEX en opioides, un estudio retrospectivo. Hay otros trabajos pediátricos, pero después ya, como les digo, es difícil saber cuánto realmente tiene, eh, porque ahí PubMed no me permitió filtrar bien. El segundo autor sí es un poco más conocido, Gregory Hammer. Él sí tiene hartos trabajos farmacocinéticos de ketamina, de DEX, hartos trabajos de pediatría. Él es un autor que está más acostumbrado a publicar en anestesia pediátrica. Este es un estudio multicéntrico, como les decía al principio, hay un autor japonés, así que Ricardo, ¿sí? te puedo interrumpir, es que no parece que no se ve tu presentación. Está diciendo Julio. Se ve como el escritorio nomás. A mí me dice que está compartiendo pantalla. Perdón, ¿qué es lo que ven ustedes? Ahí se ven los participantes nomás. Ya. ¿Y ahí? Deja ver. Nada todavía. Ahí se ve como tu escritorio. ¿Y ahí? Ahí se ve la primera diapo. Ahí sí, ahí está bien. Ya. Gracias, Héctor. Bueno, le estaba comentando de los autores, Umar Khan, que le había comentado que tiene muchas publicaciones en PubMed, pero no sé filtrar exactamente, yo creo que hay alcances de nombres y apellidos. De todas maneras, tiene un trabajo anterior de DEX y algunos pediátricos. Y el segundo autor es Gregory Hammer, él sí tiene más trabajo, eso es lo que le había alcanzado a comentar. Em, Hay un autor japonés, este es un estudio multicéntrico de 21 hospitales entre Estados Unidos y Japón, y los últimos tres autores son de Pfizer. Ellos declaran que son de Pfizer, que es la empresa que aporta la dexmedetomidina. Bueno, la DEX todos sabemos que es un agonista del receptor alfa-2 adrenérgico, bastante selectivo, tiene propiedades sedativas muy importantes y ansiolíticas. Los autores describen que también tiene efectos analgésicos
En mi visión personal no sé si son exactamente analgésicos lo que tiene, pero bueno, está escrito analgésico, y una de las ventajas es que no produce depresión respiratoria. Entonces, en ese sentido, la hace una droga para sedación bastante llamativa, porque puede lograr muy buenas sedaciones sin deprimir el rayo respiratorio como otras drogas. Como todas las drogas, empezó a ser utilizada y descrita muy bien en adultos, pero en pediatría todavía no está tan bien descrita. Los primeros trabajos se empezaron a usar DEX en UCI adultos, pero paulatinamente se fueron difuminando a otras esferas de la medicina, y también ha llegado a nosotros a pabellón y el trabajo anestésico. En pediatría solo hay uso off-label en sedaciones, todavía no hay una aprobación definitiva, como les digo, no hay trabajos claramente pediátricos que describan dosis y cosas por el estilo. Hay varios estudios antes de DEX en pediatría, pero siempre tienen algo, son observacionales, son no controlados, son no ciegos. Entonces no hay hasta ahora, según los autores, una directriz clara para usarlo en pediatría. Entonces, bajo este contexto, el objetivo de este trabajo fue evaluar la eficacia de la dexmeto usada como droga única para procedimientos que requirieran sedación, pacientes pediátricos. Y la forma que midieron este objetivo es el porcentaje de pacientes a dosis altas que no requirieron propofol para lograr una adecuada sedación en resonancia entonces. Ese es el objetivo, y eso está bien descrito, no hay inconvenientes con eso, está bien claro desde un principio. Entre paréntesis, si alguien me quiere interrumpir, hable nomás, porque yo no estoy viendo si alguien levanta la mano o desea intervenir. Como les decía, es un trabajo multicéntrico que fue realizado en 21 hospitales de Estados Unidos y Japón. El reclutamiento de los pacientes fue entre febrero del 2020 y noviembre del 2021. Todavía estábamos en pandemia. Cumple con todos los requerimientos de ética, está junto a la declaración de Helsinki, a las guías de buenas prácticas clínicas, y cada hospital que participó en los comités de ética locales fueron aprobando el trabajo. Eh, Todos los niños tuvieron consentimiento informado de los padres, y los niños y adolescentes no describen a partir de qué edad, pero a los niños y adolescentes también le pidieron el asentimiento. Así que también por ese lado va bien la cosa. Los criterios de inclusión y exclusión están bien descritos. La inclusión son niños desde mayores a un mes hasta los 17 años. Fueron elegidos pacientes ASA 1, 2 y 3 que fueran sometidos a una sedación profunda o moderada para realizar una resonancia nuclear magnética. Em, a mí me llamó la atención que esta sedación era aportada, dice, por un intensivista, por un anestesiólogo u otro médico calificado para ello. O sea, no es exclusivamente de anestesistas. Em, Se requería que para hacer el procedimiento el paciente no requiriera una intubación y estuviera en ventilación espontánea. Y los procedimientos de resonancia duraban desde 20 minutos hasta 3 horas. Los criterios de exclusión fueron las mujeres que estaban, o las adolescentes que estaban embarazadas o en periodo de lactancia, aquellos que tuvieran un peso menor al percentil 10, de acuerdo a las tablas de peso para la edad y el sexo en Estados Unidos y en Japón, o que fueran mayores al percentil 95 de peso para edad y sexo en los niños de Estados Unidos, y percentil 97 para Japón. No tengo claro por qué hacen esta diferencia de percentiles, y no lo describen por qué hacen, pero bueno, es el criterio de exclusión. Y si los niños tenían un procedimiento planificado, aparte de obtener las imágenes durante la misma resonancia o inmediatamente posterior a la resonancia, estos también pacientes eran excluidos. Y finalmente los
en niños que necesitaron oxígeno basal, infundido en forma basal para obtener una saturación menor al 93%. O sea, si tenían basalmente oxígeno, terapia menor al 93% y necesitaban oxígeno, también eran excluidos. En cuanto a cómo elegir la dosis, ellos escriben que al momento que iniciaron el estudio no estaba claro cuál podría haber sido una dosis recomendada para hacer sedaciones en niños, y el cálculo de qué dosis iban a comenzar lo definieron de acuerdo a las recomendaciones de dosis que estaban descritas ya en adultos, experiencias y resultados de un procedimiento previo que hicieron como un estudio piloto, donde ahí Hammer, que es el segundo autor, tiene la primera autoría y fue el que encaminó este estudio piloto. Datos farmacocinéticos de adultos y pediátricos, pero tomados en pacientes sometidos que estaban hospitalizados en UCI, y datos que sacaron de Pfizer. Pfizer había recolectado algunos datos y hicieron perfiles de simulación farmacocinéticos, y con eso entonces metieron todo esto a la juguera y concluyeron con qué dosis comenzar la sedación. Estos niños lo que hicieron es, le dieron una dosis de carga en unos 10 minutos de infusión, esta dosis de carga, y después empezaron con una infusión de mantenimiento. Y concluyeron que a los menores de 2 años, dado las posibilidades de efectos adversos, hicieron dosis menores, comenzaron con dosis menores. Entonces, lo que hicieron fue dividir a los niños en dos grupos, dos cohortes. Los menores, la cohorte A, que son mayores de 1 mes y menores de 2 años de vida, y la cohorte B, que son de más de 2 años hasta los 17 años. En cada una de las cohortes dividieron tres tipos de aporte de dosis de la DEX, lo llamado dosis baja, dosis media y dosis alta. La dosis baja en el grupo de niños pequeños, la dosis de carga era 0,5 miligramos por kilo de peso, gamas, perdón, y después una infusión de 0,5 gama kilogramo. Esta baja dosis para la cohorte B era la misma, 0,5 y 0,5. La dosis media, la dosis de carga era 1 gama por kilo de peso, eso dosis de carga, y después de infusión igual 1 gama kilogramo. Aquí hay una diferencia en el grupo más grande, 2 años a 17 años, la cohorte B, la dosis media y la dosis de carga era mayor, era 1,2 gamas por kilo, y la infusión de mantenimiento era 1 gama por kilogramo. Y la dosis alta también era distinta. En el grupo de la cohorte A, la dosis de carga era 1,5 gamas por kilo, y en la cohorte B era 2 gamas por kilo, y las dosis de infusión de mantenimiento eran iguales en ambos grupos, 1,5 gamas por kilogramo. Entonces la diferencia es que habían tres dosis distintas, y en los menores, las dosis medias y las dosis altas, las dosis de carga eran más bajas. Eso es como el resumen. Las dosis de mantención eran similares en ambas cohortes, la baja con la baja, la media con la media y la alta con la alta. ¿Se entiende? Seguimos entonces. Hicieron seguimiento hasta el día 29, observaron el día 1, que es el día que se hizo las imágenes, seguimiento al día 2, que probablemente la mayoría se fueron de alta, y el día 29 volvieron a hacer una mirada de cómo iban estos niños. Los pacientes fueron randomizados 1-1 para recibir la DEX en las distintas 3 dosis en cada cohorte. El investigador fue ciego a la infusión, había otra persona ajena al protocolo que preparaba las infusiones, y las infusiones finalmente, las jeringas se preparaban de tal forma de que todos los pacientes recibían la misma tasa de infusión.
pero la droga era preparada de tal forma de que finalmente recibiera la dosis que le correspondía a cada grupo. Así que el investigador era ciego a qué dosis estaba dando. Se pusieron como objetivo que la sedación alcanzara un score de 2 en la escala de estado de sedación pediátrica, la PSSS, que está descrito en trabajos anteriores. Esta escala, el score de 2 significa que el niño está quieto, puede ser tranquilo, quieto o durmiendo francamente, que no se moviera durante el procedimiento, que no tuviera como el ceño fruncido, o sea, como que tuviera con algo de dolor, y que no tuvieran ningún tipo de verbalización. Eso es como el score 2 y ese era el objetivo de obtener con la dexmedetomidina. Si no lograban obtener una buena sedación, se hacía un rescate con propofol, una dosis inicial de 0,5 miligramos por kilo de peso y después una tasa de infusión de 25 a 50 gamas por kilo minuto. Ellos definieron que el punto de corte era 5 minutos después de haber comenzado la infusión de mantención. Ahí veían si que estaba este score de 2 o no. Si no estaba este score, entonces aplicaban el propofol y después en cualquier momento que lo requiriera podían repetir los bolos aparte de esta tasa de infusión que estaban descritas. El outcome primario es el porcentaje de pacientes con dosis altas versus dosis bajas que no requirieron propofol. Entonces, recordemos que separaban 3 grupos y veían si había diferencia entre los niños que recibían dosis altas de DEX y las dosis bajas de DEX y que no requirieran propofol. Esto lo veían en el grupo completo, o sea, todos los niños, o en cada cohorte, la cohorte A o la cohorte B. ¿Tiene alguna pregunta o no? Porque no sé, yo no veo bien, entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta. Otros outcomes fueron el porcentaje de pacientes que estaban en el objetivo de score, el tiempo medido desde que comenzó la dosis de carga de la DEX hasta la primera administración de propofol. O sea, el momento en que se iniciaba la dosis de carga era el tiempo cero, y eso hasta que se administrara propofol, ese tiempo lo fueron calculando en los casos que se administró propofol. La dosis total de propofol requerida para completar el procedimiento de resonancia en los casos que lo requiriera. El tiempo de emergencia, esto en recuperación, evaluada con escribí mal, con una escala de Aldrete modificado mayor a 9. Ese era el tiempo de emergencia. Y hicieron una minuciosa descripción de todos los eventos adversos posibles y los tratamientos de ellos. Hay una tabla que escriben cómo definieron bradicardia, hipotensión y todos los posibles efectos adversos. La estadística fue un poco difícil para mí en este trabajo. Hicieron un estudio de poder que describió que tenían que tener 40 pacientes en cada grupo, o sea, alto, medio o bajo, total 120 niños, para poder encontrar una diferencia del 99% en un test de 2 colas con un alfa 0,05 y detectar una diferencia mayor al 35% entre los grupos altos y grupos bajos. Ese fue el estudio de poder y después describen todos los tests que usaron para sacar las diferencias, los cuales a mí me quedaron grandes, la verdad. Ahí, Pedro, no sé si tienes algún comentario tú antes que te vayas o pasamos nomás. Me acuerdo que lo revisamos. Yo, de hecho, tampoco conocía el test que estaba, pero parecía adecuado. El Mantel, no puedo leer porque voy con el Mantel. Ese, que básicamente se parece a un chi cuadrado, pero está ordenado por una tercera variable, que sería una variable ordinal. Esa es la idea un poco. O sea, como que hace como algo parecido a un chi. ¿Aló? ¿Sí?
Sorry, el Mantel-Hansel, la gracia que tiene es que tiene la estratificación por una variable ordinal, entonces tenéis como 3 capas de las tablas de contingencia. Eso. En este caso que tenéis 3 grupos. Claro, eso básicamente. Oye. Sí, Fernando. Sí, perdona, una pregunta. Lo que estaban buscando era un poder de ¿cuánto? ¿99? Sí, describen un 99% de poder. Ya. Para igual, de 2 colis. Ya. Igual no es lo usual, la verdad. Pero Sí. de más. Sí. Vale. Y una diferencia del 35% entre ambos grupos. El resto de los test, Wilkinson, Kaplan-Meier. Sí. Ricardo, lo que pasa es que acá ellos finalmente son 6 grupos acá. Claro que en el fondo comparan el alto versus el bajo en las edades, en los menores de 2 años y después en el otro grupo también. Entonces, claro, este estudio poder finalmente, ¿para cuál de los dos estratificaciones de edad lo hicieron o lo hicieron para el general? Lo hicieron que describía como 40 pacientes por nivel de dosis. O sea, no tomados como cohorte, sino que tomados en su totalidad. Ya, antes de separarlos por edad, en el fondo. Exactamente. Entonces, por eso ya, les da... Sí, dale. Sí, no, pregunta. Sí, no, es que llama la atención que siendo un grupo de un centro importante, digamos, hacen como esos análisis medio raros, digamos, que tratan de buscar muchas cosas con pocos datos finalmente. Entonces, pero bueno, eso va para parte de la discusión después. Sí, exactamente. Es un punto a considerar. Creo que empezamos a pasar a los resultados. Bueno, la tabla 1 típica, pero acá se llama tabla 3, que muestra los pacientes en cuanto a sus datos demográficos. Son 42, finalmente 42 niños en las dosis bajas, como grupo total sin cohorte. O sea, perdón, la dosis baja son 42 niños sumando ambos grupos. La dosis media 42 y la dosis alta 38, lo que es un total de 122 niños. Y eso a su vez está dividido en menores y mayores. Las edades obviamente son en dosis, son distintos en los distintos grupos. Los géneros son más o menos parecidos, masculino y femenino. Habla de las razas y el peso también obviamente ahí mientras más grande van teniendo pesos distintos. Y esta tabla, que es un poquito enredada, verla de buena primera, empieza ya a mostrarnos los resultados de lo que obtuvieron. No la voy a escribir entera, sino que algunos comentarios nomás. Uno, que la diferencia entre dosis alta y dosis baja de efectividad salió positiva, digamos. Si consideramos el grupo total, todos los niños con dosis alta que fue efectivo para hacer la sedación fue de 63%. Que eso ya me empieza a llamar la atención, que no es tanto. 63% de efectividad en dosis alta no es un número que impresione mucho. Y el dosis baja fue de 14% de efectividad. Entonces, claramente hay diferencia entre ambos grupos, lo que es estadísticamente significativo. Ahora, si lo dividimos por cohorte, la cohorte de niños pequeños, la dosis alta fue efectiva en el 50% de los niños y las dosis bajas en el 15%, lo que también nos da una diferencia. Y en la cohorte de niños más grandes, aquí la diferencia es más amplia. Los niños a dosis alta tuvieron un 75% de efectividad y los de dosis baja un 13%. Entonces, cada cohorte y los grupos en totalidades tuvieron diferencias
estadísticamente significativas y bien importantes entre dosis alta y dosis baja. Y compararon también dosis alta con dosis media y dosis media con dosis baja, y los resultados son medio erráticos, digamos. No erráticos, pero algunos sí da diferencia y otros no da diferencia. No es como para concluir una cosa muy, muy categórica. En cuanto al tiempo que usaron, que va desde que comenzó la dosis hasta que usaron Propofol, también es diferente. Este tiempo es más largo a dosis más altas, lo cual a vuelo pájaro suena coherente, digamos. Mientras yo más dosis estoy dando, es más probable que esto sea efectivo y que no use Propofol. También hay como una diferencia más importante entre los niños más grandes de edad versus los más chicos. Sin embargo, la cantidad de Propofol que se requirió para completar el procedimiento no fue distinta en los distintos grupos y las distintas dosis, fue todo bastante similar. Lo mismo en el tiempo de emergencia. Llama la atención que el tiempo de emergencia no hay diferencia significativa. O sea, a pesar de que yo a algunos niños les dé dosis más alta, independiente de la edad, sea niños pequeños, niños grandes, si yo le estoy dando dosis más alta, su tiempo de emergencia es bastante parecido al otro grupo y no hay diferencia significativa con los que recibieron dosis media o dosis baja. Esta es una figura que no estaba en el paper, sino que está en los suplementarios, y lo traigo para mostrar que el tiempo desde que se comenzó la dosis de infusión hasta que se aportó la de Propofol es más, digamos, ese tiempo es más largo mientras más alta es la dosis que se dio de dexmedetomidina. Es claramente diferente a la que recibieron dosis baja. En cuanto a los efectos adversos, para mí, una alta tasa de efectos adversos, o sea, más del 90% de los niños tuvieron algún efecto adverso. Ahora, la gran mayoría de ellos no son severos, son leves, o ellos lo definieron como leves, y no hay ningún evento serio. Y serio, ellos lo definen como muerte o discapacidad mayor o hospitalización desproporcionada a lo que estaban haciendo. Tampoco voy a escribir todos los efectos adversos, pero mencionar algunos. Por ejemplo, la bradicardia en pacientes de alta dosis, el 71% de ellos tuvieron bradicardia. 71, bueno, bastante. Y en dosis bajas, 57%. O sea, a dosis bajas todavía hay un alto porcentaje de niños que tuvieron bradicardia. Me llama la atención que un niño que tuvo una convulsión, hay un niño que tuvo en dosis alta una agitación paradojal. En cuanto a bradipnea, eso también llama la atención. El 78% de los niños pequeños que incluso recibieron dosis baja tuvieron bradipnea, 78%. Eso baja a 64 en dosis media y a 57 con dosis alta. Y los niños que ellos describen que tuvieron hipoxia también son los niños que recibieron bajas dosis. Probablemente más niños más pequeños. Un niño tuvo un rash y hipotensión. La frecuencia de hipotensión es 31% en dosis baja y 15% en dosis alta. O sea, entre las cosas hemodinámicas llama más la atención la bradicardia, que es muy alta, y la hipotensión es no baja, pero mucho menos. Ellos concluyen entonces que un porcentaje de niños tratados con dosis alta de DEX mayor completaron el estudio si se compara con niños de dosis baja sin aporte de Propofol de rescate,
y que los eventos adversos fueron leves en intensidad y no requirieron mayor intervención y no empeoraron al aumentar la dosis. Y que el tiempo de emergencia, pese a que es bastante similar en ambos grupos, entonces llama la atención que no aumenta al aumentar la dosis. Entonces, bajo esto ellos concluyen que y sugieren finalmente estas dosis en niños colegiales. Menores, o sea, mayores a un mes y menores de 2 años, dar una dosis de carga de 1,5 microgramos por kilo de peso y una infusión de 1,5 gamma kilo hora. Y en niños mayores, dar una dosis de carga mayor de 2 microgramos por kilo de peso y la misma infusión después, 1,5 gamma por kilo hora. La dosis de carga en 10 minutos. Este es el trabajo. A mí me parece que metodológicamente es un buen trabajo, prospectivo, randomizado, multicéntrico, etc. En doble ciego, cumple con todos esos criterios. Los resultados me parece o sea, lo que mencionan es efectivo, pero ya empezando a hilar más fino, no sé si me la compro entera. Dar un porcentaje de éxito del 65% no me parece tanto, digamos. O sea, a lo mejor hay que pensar que la DEX como droga única no es un poquito más del 50% en efectividad, o sea, o pensar en otras dosis de DEX con estudio farmacocinético, farmacodinámico, o francamente asociarla a otra droga para tener más éxito. Finalmente lo que queremos es tener un 100% de éxito. Eso, no sé, propofol, ketamina, usar una mezcla de drogas. Ojo, yo tendría ojo con los niños pequeños, tuvieron eventos adversos que si bien ellos describen que no son importantes, hay harta bradicardia, hay harta compromiso de hipoxia, o sea, de bradipnea, hipotensión un poquito menos. Yo finalmente no sé si a la próxima resonancia que me toque usaría DEX sola. No creo que aporte un poco en lo poco que se sabe en cuanto a DEX para sedación pediátrica. Abro comentarios si alguien tiene algún comentario. Rick, ¿por qué crees tú que ellos metieron un grupo de dosis intermedia? Porque en el fondo su objetivo era evaluar dosis alta versus baja, y después le empezaron a meter algunos confundentes, digamos, como esa dosis intermedia, separar por grupos de edad, enredar la cuestión. ¿Por qué crees que metieron este grupo de dosis intermedia? Tengo una duda similar porque no describen nada al respecto, y finalmente todas las comparaciones o las conclusiones le hicieron entre dosis alta y dosis baja. A lo mejor hicieron los tres caminos y después con los resultados definieron que era lo mejor, digamos, pero claro, cuando meten la media en comparaciones, se empieza a enredar todo y ahí finalmente lo único que fue categórico fue entre alto y bajo. Pero ellos no describen nada al respecto de por qué la dosis media. Concuerdo contigo, que es un poco confundente. Oye, Ricardo. Fernando. Sí, súper interesante la presentación y además es interesante porque por distintas razones, como que en los últimos días me ha tocado entre conversaciones típicas como de pabellón y leer otros artículos en relación al uso de DEX en anestesia o sedaciones. Y es interesante, yo creo que es un tema bien relevante de abordar como para ver cuál es su real utilidad. Lo que a mí me parece es que haciendo como la evaluación de como llamar validades intrínsecas y extrínsecas al trabajo, a mí desde la validez intrínseca, a mí me parece que lo que tú planteas, concuerdo contigo, me parece que el diseño, al menos en el tratar de conservar un ciego, evitar sesgos, eso está bien. Me llama un poco sí la atención el tema que
en términos del cálculo de tamaño muestral, lo mismo que ustedes están diciendo, de tener 3 grupos, te iba a preguntar si es que había habido un registro prospectivo de este estudio para entender si es que estos gallos finalmente hacen una comparación entre el grupo bajo y alto, cuando originalmente habían planteado tal vez hacerlo entre los 3 grupos. Y siendo así, me queda un poco la duda respecto a si es que iban a tener suficiente poder para hacer comparaciones múltiples. Entonces, porque me llama la atención el nivel de exigencia que estaban teniendo en términos de poder y de diferencia con 3 grupos. Y 40 pacientes por grupo me parecía como poquito, para ser honesto. Eso me queda un poco de dudas de la validez intrínseca. Respecto a la validez extrínseca, le haces esta cuestión creyéndole y asumiendo que el trabajo está bien hecho y los resultados son válidos, me queda la duda, la verdad, porque onda, lo que yo veo con la DEX es que tú puedes tener un paciente quieto, pero no necesariamente lo tenéis sedado. Y yo creo que en pediatría es particularmente complicado poder entender si es que el paciente que está quieto lo está pasando bien o lo está haciendo mal, si es que en el fondo está como medio, entre comillas, dormido, tú lo veis de afuera, pero el cabro chico igual se está acordando de todo lo que está pasando. Y desde ese punto de vista, a mí me quedan honestamente dudas respecto a cuál es la real utilidad de la droga en esas circunstancias. Y no, lo que quería es que el paciente esté un poco dormido, pero también un poco, onda, tengo algún efecto amnésico. Eso en primera instancia. En segunda, que en relación a lo que yo te decía de la revisión de otros trabajos, hay ahora un artículo publicado en el British Journal of Anesthesia que retrospectivamente evalúa la utilización de DEX en anestesia general en pediatría. Y lo que encuentra es que la tasa de eventos adversos es súper alta. O sea, tenéis hipotensiones, tenéis bradicardia, tenéis eventos respiratorios. Entonces, parece ser que es algo que es bastante más transversal en todos estos estudios, y no solo en los RCT, sino también en los estudios, digamos, en las revisiones de grandes series. Y hay unos, no sé, yo realmente me cuestiono si realmente la DEX es una droga que tiene un perfil que realmente sea útil como para ser utilizado dentro de la anestesia, porque tiene estas latencias que son tan altas, tiene unas colas de como, llamémoslo, sedación, que son súper largas. Entonces, como decís tú, no me queda tan claro si es que la siguiente resonancia sería mi primera elección como para sedar un cabro chico, digamos. Eso. Gracias, Fernando. Sí, en cuanto a la validez del trabajo para el trabajo diario, comparto contigo y más de lo mismo, digamos. O sea, el tener que finalmente yo me lo explico aquí, o sea, me lo proyecto aquí a estar con el Nelson y estar con Dex y se movió, tengo que entrar para ponerle Propofol, o le bajó mucho la presión, o que finalmente no me va a aportar para hacer una cuestión que lo hacemos de otra forma y ya estamos acostumbrados a hacerlo de otra forma. En cuanto a la validez intrínseca, sí, lo del estudio de poder en el trabajo mismo nos da señales de lo que tú mencionas. A mí se me ocurre, y no lo hice, que a lo mejor hay que ir al clinical trial y ahí ver la historia de cómo comenzó esto, digamos. Pero así, bueno, siendo mal pensado, uno pensaría que a lo mejor empezaron con una historia y después terminaron con otra historia. No sé, pero habría que a lo mejor ir al clinical trial a ver si ahí está descrito alguna historia del proceso. Sí. Sí, a propósito, yo me metí en el Clinical Trials y ellos lo describen así tal cual con tres grupos, pero no hay detalles ahí, porque a mí me llamó eso la atención y por eso lo fui a mirar, digamos. Pero no dicen nada de esta distribución, de esta división en 2 grupos de edad. Eso fue probablemente lo hicieron después, porque algo les falló probablemente, entonces dijeron ya, separémoslo en dos cortes, digamos. Claro. Pero el Clinical Trials lo escribe así. Perfecto. La Javi tiene la mano alzada. Hola. Hola, Javi. ¿Cómo están? Oye, yo tenía una pequeña observación del principio, quizás ya pasó la vieja, pero no importa. Esto de que sacaron el percentil menor de 10 y el mayor de 95 podría estar ligado a que la dexmedetomidina, al ser la droga con las características farmacológicas que tiene, es una droga que en general se ajusta mejor a peso magro, a masa magra. Y en estos percentiles, cuando tenéis sobre 95 y bajo percentil 10, la masa magra se desproporciona finalmente del peso real del paciente. Entonces, quizás en un afán de tratar de hacerlo un poco más
más exacto es que sacaron ese grupo de pacientes. Y lo otro es que pregunta si es que, y un poco relacionado con lo que decías tú y lo que decía Peña, si en alguna parte diferenciaron el tipo de resonancia, porque claramente, bueno, no sé si en nuestro centro, nuestros tecnólogos son un poco más estrictos con los movimientos de los pacientes, pero no es lo mismo de repente una resonancia de rodilla o algo que una de cerebro o eventualmente una resonancia de abdomen, y eso no vi como que hubiese alguna parte donde lo diferenciaron. Sí, lo comparto contigo. Claro, acá te piden apnea y te piden no sé qué y no sé cuánto. No, no, acá solo describen que no requirieron intubación y que estuvieran en ventilación espontánea, pero no dicen si fueron abdominales o cerebrales o qué sé yo, no hay ninguna descripción al respecto. Julio. Julio Rego tiene la mano levantada. No quería. Ahora sí, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Sí, un poco. Más que nada contar la experiencia, porque en el centro acá de la Católica no se usa mucho Presex, lo que vi cuando pasé por pediatría. Voy a contar un poco la experiencia que cuando pasé por el Josefina, en Sotero, allá sí se usa harto, en pediatría. Pero nunca lo vi en resonancia. Yo creo que el setting como del estudio como que no era el más adecuado, porque ahí uno necesita un recambio rápido para ello, o sea, de resonador, los cupos son limitados. En sí, como coadyuvante lo vi, tuve muy buena experiencia, por ejemplo en amígdala, que un poco lo que decía el doctor Alterman, que en anestesia, no sé, lo que vi es que se podía reducir harto la dosis que usaban de fentanil, y los pacientes salían muy tranquilos y se podían hacer esta cirugía ambulatoria de forma efectiva, al menos lo que vi. Y esto también es un poco lo que describe también el British Journal en el Education, que hacen una revisión narrativa y muestran cuáles son los usos potenciales en pediatría. En eso mismo no muestran nada en resonancia. ¿Puedo hablar? Ignacio va. Sí, gracias, Julio. Muy bueno tu comentario. Ignacio va a hablar. A mí me tocó hacer la editorial de este trabajo, y la verdad que lo que hay de información detrás en resonancia es que hay hartos trabajos y hay exploración de dosis bastante amplias, mucho más amplias de las que parten ellos. O sea, los resultados con las dosis que ellos usan son más o menos esperables, y claramente la DEX como dosis única o droga única en resonancia no es una muy buena droga en términos de asegurarte la tasa de éxito. Sin embargo, hay un porcentaje de pacientes que sí se puede hacer, y la ventaja que tiene en ese sentido, en que algunos se puedan hacer, es que para muchos lugares, digamos, el gran problema es el requerimiento de anestesista formal. Y con esta droga hay muchos lugares donde usan esta cuestión, y si les anda, se ahorran en la presencia del anestesista y lo logran. Pero la verdad, si uno ve las dosis que están usando para lograr tasas de éxito superiores al 50, 60 o ese orden, son dosis que son realmente altas, y que finalmente van a tener eventos adversos y van a tener además recuperaciones lentas para un procedimiento que uno normalmente lo quiere ambulatorio. Entonces, yo creo que aquí la cuestión es si uno dispone del recurso de anestesista, no hay duda que la DEX dosis única o droga única no es una buena alternativa. Es mucho más lento y va a tener tasas de éxito más bajas, vas a tener que terminar dando muchas veces otra técnica o ponerle un coadyuvante, o sea, no es una solución. Pero para centros donde no hay anestesista en primera opción y pueden tener esta droga que en sí, aparentemente hasta ciertas dosis, una droga bastante segura para no ser usada por anestesistas, al menos eso es el argumento de los que la usan, es una potencial salida. Pero claramente las mayores ventajas de la droga se ven cuando uno la combina, y es ahí donde están las combinaciones, probablemente la más usada cuando se combinan en este procedimiento es junto con Propofol, donde tú logras bajar notablemente las dosis de ambas drogas. Gracias, Ignacio. Yo creo que por la hora lo dejaría hasta aquí, porque no sé si alguien tiene algún comentario final. Tenemos que entrar para allá.
A mí me encantaría saber cuál es la opinión de Ignacio como editorializando este trabajo, qué le pareció el trabajo propiamente tal, digamos, metodológicamente hablando. La editorial es bastante interesante, da más luces también al respecto. Ignacio. La editorial es mucho mejor que el trabajo. el trabajo está ligado. No me cabe duda. Sí, el trabajo... Lo tengo al lado, así tengo que ser patero. Sí, el trabajo tiene además conflicto de interés, digamos, estos gallos están ligados a la empresa, entonces ellos están de alguna forma repotenciando, pero no dicen nada muy novedoso y parten con una exploración de dosis que ya ha sido explorada con más pacientes de lo que ellos hacen en el pasado, entonces yo creo que tratan de como de remeter esta cuestión y no, yo creo que aporta bien. O sea, objetivamente objetivan sus datos y pueden sacar números que son confiables, digamos, pero el aporte como nueva información es bien escaso. Esa fue mi opinión, digamos. Ya pues, muchas gracias a todos. Que tengan buen día y buen fin de semana también. Chao. Chao.